Buenas noches, Infoguerers, buenas noches. Un martes más, nunca es un martes cualquiera y este, por supuesto, tampoco lo es. Este es el martes ya post fin de semana de las elecciones. Siempre el fin de semana de la elección de les belleses del FOC es un fin de semana especial, un fin de semana en el que les fogueres invierten mucha energía, en el que personalmente también les ponemos mucha energía a muchos de los foguerers, y es verdad que cuando pasa hay un punto de inflexión. Es como que vamos ahí con toda la adrenalina a tope, de repente ahí viene la alegría desbordada, el cansancio desbordado también, el domingo remontamos y ahora es como que empieza otra etapa en nuestra vida, que ahora ya vamos directos a junio, pero bueno, hemos cerrado un capítulo importante, un capítulo que una vez más pues atrajo las miradas de todos los que se acercaron a la Plaza de Toros y de todos los que lo vieron por las retransmisiones de los compañeros de los medios de comunicación, y desde aquí, pues, una vez más felicitar evidentemente a ese equipo artístico, a ese equipo de organización de la Federación de les Fogueres por dos espectáculos nada sencillos, eso es lo que siempre hay que recalcar, nada sencillos, con unos medios técnicos abrumadores y que, bueno, que creo que para gustos los colores, pero hicieron, por supuesto, las delicias de toda la gente, tanto de los que participamos como de los que lo disfrutaron y una vez mantuvieron ese listón tan alto que tienen los festivales de elección de les belleses del FOC, que al final tienen una finalidad y obviamente es conocer los nombres de esas chicas y de esas niñas que tomaban el relevo para este año. Y en este caso, pues ya tenemos les belleses del FOC de 2025, que son Adriana Vico, de la foguera Diputació Renfe, y Valentina Tárraga como bellesa del FOC infantil de la foguera Rabasa, que ya han empezado, bueno, ya las estáis viendo evidentemente hoy en día con redes sociales y medios de internet en general, ya estáis viendo la agenda que llevan estos primeros días, que es totalmente frenética, y precisamente un poquito de esos primeros días, bueno, de esas primeras semanas, incluso vamos a llegar a los días de fogueres y un poquito más, es lo que vamos a hablar con nuestras invitadas de esta noche, que tengo una mesa de auténtico lujo, ¿vale? Estábamos hablando que, yo les estaba diciendo, chicas, soy ya de la década pasada. Las cosas son así y las cosas... suena duro, ¿verdad? Que cuando lo dices con esas palabras suena duro porque todos ahora las veréis y parece que fue ayer, pero son de la década pasada, son de antes de la pandemia, que eso todavía suena incluso como más grande aún decir antes de la pandemia, porque ya hay una época anterior. Raquel Sánchez Martín, bellesa del FOC 2011. Muy buenas noches. Muy buenas noches, un placer estar aquí contigo. Un placer tenerte de nuevo, porque antes lo hablábamos, las primeras entrevistas de candidatas de Infogueres fueron las de Raquel Sánchez y sus chicas del 2011. Me acuerdo y lo recuerdo con muchísimo cariño y muchas anécdotas que recordar y para reírnos y contar anécdotas esta noche. Encantado de tenerte aquí. Igual. Encantado. Por aquí no vamos a tener solo belleses del FOC adultas, claro, ya no son infantiles, pero fueron en su momento belleses del FOC infantiles. Nuria Menargues, bellesa del FOC infantil en 2014. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Encantadísimo de tenerte, Igualmente. encantadísimo de que vuelvas a Infogueres otra vez, porque claro, desde entonces eras una niña. Sí, igualmente. Muchísimas gracias a ti por invitarnos a todas. Es un placer siempre poder contar contigo y muy ilusionada de poder estar aquí. Ahora vamos a compartir esas experiencias para ayudar un poquito a Valentina y a Adriana cuando tengan un rato de ver nuestro programa, que también puedan recibir esos consejos y que vayan sabiendo un poquito lo que les viene con la experiencia. Experiencia más reciente, aunque ya también hace unos añitos, desde 2018, Andrea del Caño. Muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Bienvenida de nuevo también a Infogueres. Gracias, es un placer estar aquí. Y ella es la más reciente todavía, es la más reciente, pero como digo, ya hace 7 años. Y por ahí, otra que también ha tenido un fin de semana algo intenso, pero que bueno, que hoy está aquí por ese 2017, que tengo que decir que también nos unió un poquito más. Sofía Escoda, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenida de nuevo. Muchísimas gracias. ¿Recuperada? Por supuesto. ¿Bonita experiencia? Mucho, la verdad. Una experiencia, vamos, increíble y lo que te decía antes, por compartirla también un poco con todos los fogueres que estaban preparando este acto con tanta ilusión. Bueno, vamos a hablar un poquito desde su... ¿Por qué están aquí? Las 4, claro, porque ahora yo las he presentado. ¿Por qué? Pues van a hablar un poquito desde su experiencia, desde sus recuerdos, hasta donde llegue la memoria. A lo mejor Raquel, hay cosas que ya ha ido... No, lagunas, ¿eh? Se acuerda de todo. Desde su experiencia, sus recuerdos, pues un poquito rememorar cómo son estos primeros días de una bellesa del FOC recién elegida. Y antes que nada, primero vamos a hablar un poquito de esos festivales. ¿Qué os parecieron los espectáculos de elección de la bellesa del FOC?
A mí me parecieron increíbles, de hecho, desde aquí aprovecho la ocasión para felicitar a todo el gabinete artístico, a Chiqui, a Aurelio, a mi hermana Andrea, que también sé que ayuda, y bueno, pues me pareció genial, ¿no? Y no hay mejor muestra de que me gustó que quería estar bailando en todo momento, ¿no? Y yo creo que hizo vibrar toda la plaza estaba como súper abrumada por esa vibración y esa energía tan chula que desprendíais, y la verdad es que yo disfruté muchísimo del espectáculo y de verdad que chapó y enhorabuena a todos. ¿Habían ganas de bailar también por aquí? Sí, yo Bueno, creo que todas compartimos un poco la misma opinión, que fueron unos actos, la verdad es que como muy dinámicos, ¿no? Que se te iba el cuerpo en momentos de baile, pero también hubo un silencio de tensión y de ilusión, ¿no? En esos momentos, que también tiene que haberlo. O sea, que lo vivimos todo intensamente. Andrea empezó los ensayos, luego es verdad que los estudios mandaron y tuvo que dejarlo. ¿Tenías ganas de estar ahí con nosotros? Muchísimas. Yo llevo saliendo desde que era bastante pequeñita y siempre me lo paso genial. De hecho, mi hermana este año también, bueno, sigue saliendo porque también le encanta, y es que sobre todo ver pues la ilusión, sobre todo cuando son los nenes pequeños, que hay algunos muy pequeñitos, con 5 años, 6 años, verlos bailar y verlos con la sonrisa, después de todo el trabajo que han realizado durante tantos meses, pues es muy bonito. Y lo hacen tan bien, siendo tan pequeños, que es increíble. Yo nunca he salido en bailando la lección, siempre ha sido una cosa que se ha quedado como pendiente ahí, y tras ver la gala recuerdo de estar en el Racó ya con todas mis amigas y decir, el año que viene sí o sí me tengo que apuntar, no sé cómo, pero creo que han hecho un increíble trabajazo y fue increíble, de verdad. Como nos estén viendo en algún momento la delegación artística, yo creo que aquí hay 2 fichajes. Os va a sonar el teléfono, porque aquí en cuanto lo dices, te hacen así, te lanzan el cazamariposa y te cogen. Bueno, ya tenemos belleces del FOC. Evidentemente, uno de los grandes momentos es el momento de lectura de sobres. Es el momento en que enmudece la plaza, en la adrenalina se calma, se tensa, se crea un ambiente, una atmósfera mágica, que desde luego hay que vivirla allí en el sitio. ¿Se llega a olvidar en algún momento cuando se escucha tu nombre? ¿Se llega a olvidar ese momento? Imposible, yo creo. En ese momento es verdad que tienes que aterrizar, incluso a veces las compañeras, ¿no?, te tienen que avisar, pero luego pasan los años y yo creo que lo sigues teniendo en la cabeza, pero sobre todo en el corazón. ¿Cómo recordáis vosotras ese momento del sobre? La que queráis, podéis ir hablando como vosotros lo apetezca. Yo tengo una anécdota muy bonita, y es una anécdota que cuento a nivel familiar y de amigos, que yo la noche de antes, esto lo saben muy pocas personas, yo soñé que yo miraba al reloj de la plaza y que el primer sobre era el mío, ilusionada yo, ¿no? Claro, yo me levanto al día siguiente, digo, mira mamá, mira qué sueño he tenido, y me dirá, pues mira, pues hija, pues ya veremos. Y sucedió así. Sí, además recuerdo que estabas a la derecha, te fuiste... Y yo me acuerdo cuando estaban los sobres, y además que siempre se me ponen los pelos de punta, yo dije, voy a mirar el reloj a ver si vuelve a pasar esto. Y miré el reloj y el primer sobre era el mío. Muy fuerte, sí. Y bueno, pues en el momento que me eligieron Bella del FOC, pues yo siempre digo que hubo como un momento en el que mi cuerpo se salió del cuerpo físico, ¿no? Y yo misma me dije, esto es lo que te espera, y yo creo que me cayeron como unos kilos de responsabilidad así de repente, de decir, wow, o sea, ahora empieza y tienes que echarle valor a esto porque es una gran responsabilidad, ¿no? Entonces es una mezcla entre, lo que yo viví, entre una felicidad inmensa de no entiendo lo que está pasando ahora, y una responsabilidad de, ojo, que eres la Bella del FOC. Yo misma me hablaba todo el rato a mí, ¿no? Hasta que vino Pedro me dijo, enhorabuena Raquel, adelántate y saluda. Y yo, bueno, pues voy a hacer lo que me dicen, ¿no? Un poco así, pero lo vivo con muchísimos recuerdos súper positivos, ¿no? Y pues sí, eso nunca se olvida. En tu caso, Nuria, estaba ya, es que yo me pierdo la fecha de la bolita. ¿En tu año? Yo todavía las damas elegían Las damas eran la bolita, sí. ¿verdad? Aún no había habido el cambio. Y recuerdo ese día con mucha ternura y cariño, porque al final estuve rodeada de toda mi familia y amigos desde primera hora de la mañana, entonces como que tengo muy bonito recuerdo. Y sí que es verdad que, claro, estaba tranquila, pero a medida que iba pasando como el día, ¿no?, y llegar a la plaza era como que ya imponía la situación. Entonces he tenido la suerte, o siempre le doy las gracias a mis padres, que
en todo el momento, todo el proceso de candidatas, por ejemplo, ellos querían como que siempre tuviera los pies en la tierra, en el sentido de, Nuria, son muchas niñas, no tienes por qué ser tú, si no llegas a ser elegida no pasa nada porque la vida sigue. Y entonces yo estaba como completamente tranquila porque al final te crees lo que dicen tus padres, ¿no? Y era como, bueno, yo no tengo opción. Y sí que es verdad que, como tú bien dices, aún estaba el bombo, entonces la mínima posibilidad o la mínima esperanza que tenía era de estar en el bombo. Y claro, o sea, en las 6 bolitas dije, bueno, pues es que tiene razón mi madre, no voy a poder salir. Raquel hubiera dicho, voy a mirar el reloj. Totalmente. A veces ahora. Totalmente. Y entonces, el escuchar el sobre, yo sigo perteneciendo a la Hoguera Pla Hospital y recuerdo también un poco como lo que le pasó a Raquel, que fue como que el tiempo se ralentizó, se paraba y yo solo pude llegar a escuchar Pla y la mínima segundo que hay entre Pla Hospital no lo pude llegar a oír. O sea, ya directamente escuché mi apellido y era como, Dios. O sea, si mi madre no quería una taza, pues toma 2 y a ver cómo gestionamos este año. De verdad, fue increíble. O sea, el pico de adrenalina yo creo que te supone ese momento no lo puedes llegar a olvidar, nunca. Es lo primero que se te... ¿Te da tiempo a localizar a gente, Andrea? Yo cuando salí es que nos colocamos en los 2 cuadraditos y nos pusimos, claro, como éramos más amigas las que éramos del mismo sector, nos sentamos nos pusimos unas al lado de otras y cuando empezaron a decir los nombres yo me acuerdo que de repente todas iban a un lado, todas iban a otro lado y yo, madre mía, yo me alegraba muchísimo porque estaba viendo a mis amigas, es que eran mis amigas las que estaban pudiendo tener la oportunidad de cumplir ese sueño y yo me acuerdo ya de decir mi nombre, todas se vinieron a darnos un abrazo, yo intentaba buscar a mi hoguera como podía, nada, yo estaba como alucinando, no sabía, digo, por favor, que alguien me pellizque porque no me lo creo. Y pues nada, es que lo recuerdo como un momento que fue increíble, o sea, es que no se puede ni describir de lo grande que es el sentimiento. ¿Qué es lo primero que te viene a la cabeza, Sofía, cuando pasan todo ese tipo ese movimiento que a lo mejor dura 10 minutos, pero no sé si eso pasa rápido, si eso pasa lento? Yo te estaba viendo de espaldas, yo te estaba viendo de detrás, pero ¿cómo, no sé, qué te viene a la cabeza en, Pues en esos momentos de...? Personalmente coincido con Raquel con lo que decía de muchísima ilusión por el valorar de decir, jolín, es que después de ver durante tanto tiempo, durante toda mi vida, valorar esa figura, ¿no? de las chicas que habían pasado por ahí y no te podías imaginar que pudieras ser tú, pero por otro lado esa responsabilidad que también decías, jolín, empieza un año intenso, que seguro que va a ser precioso, pero que tienes que estar ahí al pie del cañón para ser embajadora de Alicante. Entonces... Pero la verdad es que lo recuerdo también, pues como decían ellas, también enseguida buscando a mi comisión para celebrarlo, también por otro lado, son segundos, pero que da tiempo a pensar un poco en todo. Yo es que ese momento del himno de Alicante siempre me gustaría estar en las cabezas, porque ese momento tiene que ser, decir, menos, el himno lo cantáis de forma autómata, creo yo, sí. Pero realmente no sé ni qué tiene que estar pasando en ese momento, porque claro, además es un momento que dices, que estoy aquí sola, estoy cantando, pero no estoy, o sea, estoy moviendo la boca por inercia. Estás asimilando, ¿no? Yo, para mí era la responsabilidad, era como... Tienes una responsabilidad y tienes, ¿sabes? Es que era como que yo misma me estaba hablando a mí de ahora empieza y tienes que demostrar, ¿no? Era ese sentimiento, ¿no? De felicidad, pero para mí era responsabilidad, con lo que yo defino el primer sentimiento. Y a continuación de eso viene un laberinto por la Plaza de Toros. Yo, el año vuestro nos llevaron por ahí y ahora mismo me dicen vuelve a hacerlo y sería incapaz, no sé por dónde nos metieron. Entonces imagínate, nosotros íbamos más o menos tranquilos, los miembros del jurado íbamos más o menos tranquilos y demás, y yo ahora mismo sería incapaz de decir por dónde entré, cómo me llevaron, cómo aparecí en caballo, no sé cómo fue. Pero claro, a partir de ahí viene todo eso, de repente salís por allí por la puerta, os encontráis allí a todos fotógrafos, familia, amigos, los de antes, los de después, ¿Qué sucede en toda esa hora o tiempo hasta que llegáis al Racó? Sí, recuerdo que te dejas llevar, ¿no? A partir de que, en mi caso fue Manolo, ¿no? El que me acompañó al escenario para saludar
al público, a partir de ahí te dejas llevar y como tú dices, ya cantamos el himno, se termina, nos metemos. También recuerdo el momento de colocar a las damas por alturas y demás. Ahí yo creo que ahí ya empezamos a darnos cuenta de quiénes somos, estamos aquí las 7 y luego compartir también un ratito con el jurado para agradecerle también esa oportunidad. Y a partir de ahí bajas al patio de caballos y ya pues empiezas a reencontrarte con gente y yo recuerdo querer celebrarlo todo el rato, abrazar a todo el mundo y compartir esa alegría que tenía. Me imagino llegan la familia, llegan los 10 o 12 de la foguera que han conseguido entrar, amigos, bueno, luego o más, sí, bueno, porque luego ya empieza la gente a saltar las vallas, todo ese tipo de cosas. Las primeras entrevistas, entonces ahí es como, no sé, ¿qué sucede en todo ese momento? Sí, Sobre todo para las niñas, o sea, en este caso vosotras ya, bueno, erais mujeres, ya, pero en el caso de una niña, ¿cómo se gestiona todo ese momento de, no sé cómo calificarlo? Pues al final creo que siempre coincidimos todas, que es como en las primeras entrevistas, estamos en una nube, no sabemos ni qué hacemos aquí, y es que es realmente así, o sea, no se puede llegar a explicar con palabras lo que en ese momento estás sintiendo. Desde el momento que sales de la Plaza de Toros te van llevando, ¿no?, a todos los sitios. Y creo que lo más bonito es ya por fin llegar a esa Plaza de Toros y compartirlo con toda tu familia, tu comisión, ver la alegría y el orgullo que tienen, ¿no?, de lo que se ha llegado a conseguir. Entonces es precioso. ¿Cómo recordáis la llegada al Racó? Yo ya te digo que es que ese momento, o sea, yo me veo, el recuerdo es Plaza de Toros en el centro y ya me veo en el Racó, o sea, todo lo que pasó. Para los entre medias, nada. Me acuerdo que en ese momento Manolo y Quique eran los delegados artísticos y se alegraban muchísimo de que tuvieran una bella, porque entonces hacíamos playbacks y entonces me acuerdo que eso les hacía mucha gracia. Tenemos una bella que baila y demás, y eso como que recuerdo eso, recuerdo lo que ha dicho Sofía, que nos colocaron, pero tú era como, bueno, yo no me tengo que colocar, tengo que estar aquí y ya está, ¿no? Y yo recuerdo como la tranquilidad de Pedro, ¿sabes? Como esa tranquilidad que tiene, ese aplome, y yo estaba como eso, en una nube, ¿no? Y luego ya recuerdo el patio de caballos, además me acuerdo que mi familia llevaban como una camiseta con mi cara, y entonces solo recuerdo como ver mi cara por todos los sitios y decías como foto. Y el reloj de la plaza, y aparecía otra vez el reloj, mi cara. Y de repente yo, sí, era como muy abrumador, ¿no? La palabra es muy abrumador y creo que en ese momento tienes que tener esa personalidad, ¿no?, de decir, bueno, no dejes que todo esto te abrume y disfruta el momento y disfruta de esto que te está pasando, pero hay que masticarlo, hay que digerirlo y los primeros días hay que pensar lo que te ha pasado, ¿no? Claro, esos minutos tienen que ser, sobre todo cuando eres de familia festera, que son vuestros padres, todos llevan detrás, padres, tíos, tías, tenéis toda familia detrás que está implicada. Imagino que ellos mismos también, esa noche, la habréis hablado después, ¿cómo se sentían ellos también, aunque tú no pudieras estar muy cerca todavía? Sí, yo, por ejemplo, mis padres no se lo creían para nada, porque es súper complicado. Al final, una de 90 niñas pues, es la que tiene esa suerte, y al final, pues, que hayas sido tú una de las elegidas, pues te sientes súper afortunada. Mis padres estaban que tampoco se lo creían, nada, mi familia, mi hoguera. Estábamos como tratando de asimilar lo que se iba a venir este año, y pues sobre todo uno de los momentos que recuerdo que me pareció súper especial, que creo que a día de hoy, bueno, no sé si se seguirá haciendo, pero en el coche oficial... Ay, me estaba leyendo la mente, era el siguiente. Muy bien, Andrea, muy bien. En el coche oficial, la pieza del fuego anterior, que en mi caso fue Martina, me dejó un sobre con una carta para mí, que pues cuando te montas en el coche, la persona de federación que está contigo, en mi caso fue Manolo, que me dio la carta, y pues como que Martina me contaba lo que iba a vivir, lo bonito que había sido para ella, y claro, al final es en ese momento cuando empiezas a asimilar un poco todo lo que te está pasando, y claro, también la ilusión de cuando estás llegando ya al final de tu año, yo dejé mi carta para Noelia, que fue la siguiente, y me acuerdo de estar escribiéndola con muchísima ilusión, porque lo que yo sentía al leer esa carta fue súper especial, y quise que la persona que la leyera siguiente también tuviera esa oportunidad. Sí, realmente es especial. ¿Tú no tuviste carta? Se instauró después, entonces. ¿Tú tuviste carta? Yo sí que tuve. La carta se instauró por aquí. ¿Y tú tampoco la hiciste? No. Entonces fue la siguiente. No, por eso me ha parecido súper bonito. Pues tuvo que ser por detrás.
Sí, me ha Habrá que parecido saber. súper bonito. Por favor, Elena, Beatriz Botella, ¿quién fue la que empezó? ¿Quién fue la primera A ver carta? quién fue la primera que empezó con las cartas. Pero es verdad que cuando se recibe ese mensaje, ahí a lo mejor es cuando ya empiezas a darte cuenta un poco de... Porque ahí es cuando ya se calman las aguas. Dices, ay, queda el racó, ya irme a casa, pero ya es mi gente. Porque yo creo que hay una diferencia muy grande entre enfrentarte a lo desconocido, que en ese momento es llegar a ese patio de caballos y enfrentarte a toda la jauría que está allí esperando, a luego decir, vale, la locura de Pirracó va a ser bestial, pero es mi racó. Son mi gente, domino el terreno, ya creo que tiene que ser otro, ¿no? Entonces yo creo que sentarte en el coche y decir, bueno, ahora empieza esto, pero ya se cierra un momento de incertidumbre que a lo mejor yo creo que sí que tiene que tensar, ¿no? El estar pendiente de a ver qué me preguntan, a ver quién viene, a ver a quién saludo, ¿no? Sí, yo creo que un poco te dejas llevar, ¿no? Por el momento, por la emoción, por toda la gente que llega, te abraza. A mí me encanta de cuando recuerdo ese momento que la gente me dice que era súper feliz. O sea, era como... Ellos recuerdan como esa felicidad y a mí me encanta saber que ellos eran tan felices en ese momento, ¿no? Sobre todo, pues, la reacción de mis padres, de mis hermanas, cómo me cuentan, ellas eran pequeñas, pues cada una tiene una anécdota, una en el colegio, otra... Esa felicidad que dicen, Raquel, es que no sabes, tú lo viviste, pero no sabes cómo lo vivimos nosotras. Como era una felicidad tan grande que... En la grada se vive muy intensamente. Y me encanta sentir eso, ¿no? Que te digan, es que estábamos tan felices, tan contentas y me encanta ese sentimiento de unión que se Pero crea. es que una de las cosas más bonitas, yo creo que en general del año, es poder compartirlo y que a los demás le haga tanta ilusión o más que a ti. Claro. Y eso es increíble, la verdad. Sí, porque al final es el punto de el anclaje, es el punto de anclaje de todo lo que pueda pasar el año bueno y a lo mejor días menos buenos, pero saber que tu gente está ahí detrás soportando. Y al día siguiente, ese domingo, ese sábado, ese fin de semana, al día siguiente, ¿qué sucede? Empieza, no sé, cuando tú te despiertas, abres los ojos y dices, soy la belleza del FOC. O sea, Pues me acuerdo que estábamos en el patio de caballos y había gente de subcomisión y empezaron a decirme, bueno, Nuria, ¿mañana qué vas a hacer? Y yo súper convencida dije, bueno, pues ir al cole, ¿no? O sea, no llegaba a imaginarme la magnitud de actos, porque es que te pilla creo que tan de sopetón. Y me decían, ¿al cole? Pues no sé yo, cariño. Y entonces al día siguiente ya cuando me desperté, yo recuerdo a lo mejor a las 7 de la mañana ya estar duchándome para luego irnos donde la peluquería, en plan conocer pues todo lo que iba a surgir ese año. Que sigue estando en una nube. O sea, sí. Esas primeras semanas yo creo que hasta que no llega a hogueras o algo así no bajas, no aterrizas. Y ese domingo, que empieza la rueda de prensa, que empieza todo ese tipo de cosas, ¿siguen asustando? A ver, yo creo que estás en el momento aún de dejarte llevar. También vienes de una temporada bastante intensa de candidata, entonces también en las últimas 2 semanas a lo mejor también has tenido muchos actos y es como una continuación pero multiplicado por 2 o por 3. Entonces yo creo que desde la elección hasta hogueras es que todos los días es un sin parar y ya, no sé, vas soltándote y forma parte ya de tu día a día. Llega a haber un momento, porque han mencionado la etapa de candidata, a lo mejor en infantiles no tanto, pero sí en el caso de las mayores, llega a haber un momento de, vale, conseguido. Bueno, porque al final es un proceso en el que, bueno, hay un objetivo que puede pasar o no puede pasar, pero si pasa hay un momento de relajación de decir, uff, ahora empieza esto, pero llegas a pensar en, bien, ha salido bien. Bueno, al final el ser una de las 7 elegidas, se engancha con... claro, es muy emocionante, ¿no? Y al final tienes esa sensación de felicidad y creo que es muy diferente la etapa de candidata. Yo haría como una separación entre candidata, vale, ahora eres una de las representantes, claro. Ahora cambia un poco el chip porque cuando tú eres candidata estás tú sola en el proceso, ¿no? Cuando una vez que eres bella del FOC, pues hay un equipo detrás que es el que te guía los primeros días. Yo me acuerdo de cuando yo llegué a mi casa y yo decía, mamá, soy yo. O sea, yo era como mi mamá decía, sí. Y a mí, pues, al final todas las que somos hogueras, sabemos cuál era lo que nos tocaba, ¿no? Entonces a mí me hacía mucha ilusión ser la portada de la información. Eso era una de mis ilusiones, claro. Que podría Miguel Ángel y que me maquillase. ¿Cómo me va a maquillar Miguel Ángel? ¿Y cómo me va a peinar? ¿Sabes? Eran cosas como, ¿o qué me voy a poner? Eran cosas que pues siempre sueñas, ¿no? Con ese momento y la que diga que no, no está... Todas yo creo que nos hemos visto en ese momento o creando la posibilidad de poder vivir. Entonces yo creo que
yo lo separaría, o por lo menos mi cabeza dijo, esto es una etapa y esta es otra, ¿no? El final de una y el comienzo de otra, tanto para bien como para la que se va a su casa feliz, y he dicho una etapa de candidata, lo he vivido, ha sido precioso, y a otra cosa, ¿no? O sea que es igual, simplemente cambian los papeles. Luego al día siguiente sí que es verdad que, y según avanzan las tecnologías y la comunicación es más complicado, sí que es verdad que bueno, al día siguiente también hay que ser o intentar mantenerse lo más hermética a lo mejor o al margen posible, porque sabemos que siempre aparecen pues, comentarios de bueno, pues, gente que tenía unos gustos, unas preferencias, unos objetivos, no les funcionan, no les salen como hubieran esperado, y entonces bueno, pues se coge a lo mejor la vía menos elegante para opinar sobre las elegidas. Es complicado estar ahí y mantenerse al margen de comentarios, porque siempre se dice, es que tal, porque es que siempre sale la misma hoguera, es que parece que la bolita, en tu caso, las bolitas pesan más, las otras no sé cuánto, siempre, claro, como en federación está no sé cuánto, ¿no? Como hace 3 años salió... ¿no? Todo ese tipo de cosas hay que intentar, ¿se llega a poder abstraerse? A ver, al final todos somos personas también, ¿no? Y tenemos sentimientos. Entonces, bueno, es verdad que los primeros días, como comentábamos antes, yo creo que llevas tal ritmo que a lo mejor no te da tiempo a parar, a meterte en redes y a leer realmente todo lo que está pasando por ahí. Yo creo que todos los años pasa lo mismo la semana posterior a la elección, que todo el mundo opina y, pues como tú dices, nunca llueve a gusto de todos. Por supuesto que solo salen 7 y que hay muchísimas más chicas que podrían haber estado ahí. Pero al final del minuto 1 que las nombran, yo creo que merecen las 7, bueno, las 14, nuestro respeto y nuestra admiración y nuestra confianza de que si están ahí es por algo y que seguro que hacer un año pues maravilloso. Es súper importante un poco eso. Y el entorno también, me imagino que intentar proteger un poco o cerrar. Yo no tengo un recuerdo así de... Tampoco cuando yo salí no habían tantas... las redes sociales... No digas el comentario que has dicho antes. Las redes sociales no estaban tan en nuestro día a día como hoy, y yo creo que conforme van pasando los años me atrevo menos a juzgar. Es decir, cuando alguien viene y me pregunta, digo, pues no lo sé, porque no las conozco. No puedo juzgar, por eso hay un jurado que es elegido, que yo puedo guiarme porque me guste más un vestido o me guste más una falda, pero no puedo dar mi opinión, pero no puedo juzgar ni decir esto es mejor o peor porque no estoy en ese papel. Y da la casualidad de que todos los años al final la Villa del Foc demuestra por qué fue elegida. Entonces yo creo que tenemos que dejar menos de juzgar y dar un voto de confianza y que las personas demuestren, en mi opinión. En el caso de las niñas también. Es que lo estábamos comentando antes, al final creo que es un monotema que siempre se forma año tras año y... ¿cómo lo digo para que no suene y que no salga? Es difícil, ¿eh? Es difícil, Yo antes me porque lo quieres decir con las mejores lo... palabras posibles sin que nadie se sienta ofendido. Al final creo que año tras año, bueno, ya se ve en las redes sociales, están a pie del cañón siempre y todo el mundo es libre de opinar y de decir lo que quiera, pero hay que mirarnos un poco, pensar antes de llegar a juzgar o decir cualquier comentario, porque tanto la persona como la que lo escribe como la que lo lee son personas y hay que empatizar. Entonces, bueno, creo que están ahí elegidas porque van a representar durante un ejercicio y gracias a un jurado se ha hecho posible de que, por así decirlo, han estado en un proceso durante varios meses viendo si cumplen con ciertas características, por así decirlo, porque les viene un año muy intenso y yo entiendo que al final son solo 7 chicas, o sea, ojalá pudiera ser más, pero es que el cupo está ahí. Entonces, eso, hay que mirarnos un poquito cada uno el interior y saber qué cosas decir y qué no. Claro, que puedes opinar, porque la opinión, como tú dices, es libre, evidentemente, y tú puedes opinar en tu círculo más cercano, puedes dar tus opiniones, pero no sentar cátedra ni verdades, como muchas veces se sueltan así sin ningún tipo de filtro y de control. Nosotros, como sí que tenemos control del tiempo, vamos a hacer la pausa de publicidad y ahora vamos a, bueno, ya estáis viendo la realidad de Adriana y de Valentina estos días, pero vamos a conocer también cómo fueron las primeras semanas de las invitadas que tenemos hoy en la mesa. Así que nada, un minuto y venimos.
Estamos aquí de vuelta, estamos de vuelta con 4 invitadas de auténtico lujo, hablando un poquito pues, de ese proceso, de esos días que están empezando a vivir ahora nuestras recién elegidas belleses del FOC. Y quiero conocer un poquito, aunque estamos viendo cuál está siendo su día a día, su agenda, ya las estamos viendo por todas partes, en todas las visitas y en todos los actos que están teniendo, ¿cómo te cambia la vida, en este caso, Andrea, cómo le cambia a una niña el día a día cuando se convierte en belleza del FOC? Pues a mí me cambió la forma de ver, sobre todo el mundo de las hogueras, completamente. Al final, cuando eres una niña, pues asistes a los actos, lo ves como un poco desde fuera, pero cuando llegas a él, pues al cargo, y lo ves todo de una forma completamente diferente. Pues como estás tan dentro que puedes observar cualquier cosa, te das cuenta de todo, actos que a lo mejor de normal no podías ir, Valencia, Castellón, nosotras que tuvimos la oportunidad también de ir a Fitur, son cosas que si no estás dentro no llegas a vivir. Al final, cuando eres una niña, pues es como que se nota que eres una nena, pero que al final, cuando acabas el año, has madurado muchísimo. Desde el principio al final coges como empiezas a aprender a relacionarte más con la gente. Sobre todo yo, a nivel de eso, lo noté bastante. El cambio que pegáis es increíble. El cambio que pegáis las pequeñas es brutal. Y claro, para una niña, cuando llega la semana escolar y de repente, porque claro, yo llevo ya 2 días esperando a Carla Vicedo en la puerta de su clase y me dice su tutora, no, hoy tampoco viene. Digo, bueno, pues ya la abrazaré mañana. Si viene, espero que venga. Si viene mañana Carla, mañana te daré ese abrazo. ¿Cómo es eso de repente, pues no sé si iré al cole? Ya veremos. Sí, eso es un cambio bastante grande, la verdad. Yo recuerdo que estuve los primeros días que no pude ir a clase, un día o 2, no recuerdo bien, porque fuimos al periódico, estuvimos teniendo los primeros actos y recuerdo que el primer día que llegué al cole me recibieron todos mis compañeros de todo el cole, desde los 3 añitos hasta los niños de sexto de primaria. En el pasillo me aplaudieron y me acuerdo que llegué a la clase de mi hermana y la clase de mi hermana con una pancarta. Para mí, a día de hoy lo recuerdo y me sigo emocionando un montón, porque lo recuerdo con muchísimo cariño, como todo el cole pues se sintió súper orgulloso de mí y estaban súper felices también como de vivir esa parte conmigo, mis compañeros de clase, que a algunos, claro, les tenía que explicar un poquito lo que era el mundo de las hogueras porque no lo conocían, pero para mí la verdad es que un placer enseñarles un poquito pues lo que era ese mundillo y pues sobre todo a día de hoy una de mis mejores amigas ahora ha convencido, le ha ayudado también un poco a sus padres de hacerse un traje de alicantina y pues no sé, esas cositas al final son las que se te guardan en el corazón para muchísimo tiempo. ¿Tú recuerdas, Nuria, que al final me estás emocionando también, ¿no? ¿Recuerdas el convertirte eso de repente en alguien especial en tu clase, en tu curso? Sí, me pasó exactamente igual. Yo creo que salí un 18 y claro, el mes siguiente ya son hogueras, o sea, no tienes tiempo prácticamente. Tampoco recuerdo faltar mucho, pero es verdad que el primer día que llegué a clase me dijo mi madre, te tienes que esperar un ratito en la puerta. Y yo, un ratito en la puerta, digo, ¿qué va a pasar? Y estaban todos los niños de todos los cursos con pancartas también. Entonces, también me acuerdo que vino la información, hacernos una entrevista en clase, entonces tú imagínate, todos mis compañeros de clase estaban eufóricos como diciendo, ¿pero qué está pasando aquí? O sea, increíble. Eras la influencer. Totalmente, de aquella época. De aquella época era la influencer. En la época de Raquel no habían influencers. No habían influencers todavía. ¿Y cómo se equilibra la vida personal, Raquel, Sofía, cuando empieza esa semana o esas semanas que dices, es que no tienen fin, las agendas no tienen fin? ¿Cómo se puede equilibrar tu vida de antes a ese momento? Bueno, yo un poco dejé un poco mi vida para dedicarme al año en sí, al cargo, y bueno, pues eso lo pude hacer gracias al apoyo pues, económico, en este caso de mis padres. Todavía vivía en casa de mis padres, entonces claro, podía sustentarme con ellos, ¿no? Entonces era muy chulo porque me dedicaba única y exclusivamente a ello. Entonces yo me acuerdo de una agenda de pues miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. O sea, cada día tenía algo y además lo recuerdo como
muy estructurado. En su día, pues Carmen era la delegada de bellezas y me llamaba, no me mandaba WhatsApp, me llamaba. Al fijo. Y me decía, bueno, Raquel, estos son tus actos, esto es lo que te tienes que poner. Entonces era todo como muy estructurado y muy organizado, que a mí me gustan así las cosas muy estructuradas y muy organizadas. Y al final te vas como haciendo a ese momento, ¿no? Es como si algo en ti natural, es como cuando eres madre que dices, de repente puedo hacer esto, pues es igual, es como si algo en ti se despierta y te pones ese estuche de Bella del Foc y parece como que lo hubieras hecho antes y no lo has hecho antes, sino que tú misma empiezas a crear ese año y esa actitud en ti que te hace que todo fluya, ¿no? Y también ayuda mucho el entorno, por lo menos en mi año es que me sentí súper arropada y eso hace mucho. Yo estoy aquí un poco entre unas experiencias y otras, la verdad. Es verdad que bueno, a partir del día de la elección fue dedicación plena al cargo. Sobre todo hasta hogueras, la verdad, hasta el verano, digamos. Yo al ser profe también estaba recordando un poco, escuchándolas a ellas, lo emocionante y lo emotivo que fue volver al cole después de la elección, que además fue para una entrevista de información también, para un reportaje ahí en el cole, y es que el recibimiento fue, pues como estaban contando ellas, con todos los alumnos ahí haciendo un pasillo, aplaudiendo, y yo recuerdo ver la cara de los peques, que yo era su profe, con esa admiración de haberme visto en la tele. Y es que, vamos, es que me emociona aún también. Es que claro, también. para ellos es Increíble, increíble. Luego es verdad que al curso siguiente, a partir de septiembre, yo retomé el cole. La verdad es que me lo pusieron muy fácil el poder compaginar el cargo con el cole, también gracias a mi familia que estuvo ahí también, que los llevaba locos de llévame a un sitio, recógeme de otro. Me iba al cole con el moño, maquillada ya para en cuanto saliera, irme a vestirme ya a cualquier acto, o sea que... Fue un poco locura el año, pero la verdad es que recuerdo disfrutarlo muchísimo. Y también hacer un poco partícipe pues eso, a mis compañeras, a mis alumnos, fue súper especial. ¿Qué acto os impuso más desde un principio? ¿Qué acto... Decir, ostras, que viene esto? ¿Hubo alguno así que recordéis que... No hablando de la ilusión, porque la ilusión imagino que al final todos tienen una pizca de ver cómo es esto, sino alguno de decir, uff, a ver... Para mí la despedida. Porque al final estás tú ahí sola ante todo el público que te va a escuchar. Impone ver a todo el mundo, no sé. Para mí fue eso. ¿Se piensa muy pronto en ese momento? Porque yo recuerdo, claro, yo recuerdo alguien comentar de decir, es que lo primero que pensé en el momento de dejar es que dentro de un año tengo que estar aquí hablándole a toda esta gente. Sí. Fue una de ellas. Dentro de un año estás aquí. Sí. Sí. Porque lo demás yo creo que lo llevas muy ameno, tienes mucha ilusión, ¿no?, por hacer todos los actos así que son como más puntuales, pero como para mí el que más iba con pies de plomo era ese sin duda. La despedida. Sí. Pero para mí yo tenía muchísimo como respeto, ¿no?, de la responsabilidad de tener que hacerlo bien, pero es que al final cuando acabé el discurso es que lo disfruté tanto. Sí. Fue como de verdad estaba explicando lo que yo había sentido durante ese año, agradeciéndole a la gente que me había hecho el año tan bonito que había pasado, que cuando terminas al final dices como qué bien de haber podido disfrutar esta experiencia, porque es tan temida por todas que al final cuando la terminas dices es que ha sido como tan buen año, tus damas, todo, es como una mezcla de sentimientos tan grande que de verdad que la experiencia es increíble. Es el broche final, Sí. Perfecto, diría yo. Es Sí, verdad, ¿verdad? yo creo que es verdad que nos da un poco de respeto al principio, yo lo que decíais, y recuerdo además, es que recuerdo la frase de mi hermana, porque después de la misma noche de la elección, después del racó, llegamos a casa y dice mi hermana, siempre me lo recuerda, que me senté en el sofá y lo primero que dije fue eso. Lo de ¿Ves? dentro de un año tengo que despedirme A de ver la si Plaza fuiste de tú, Toros. a ver si fuiste tú la que me lo comentó, a lo mejor fuiste tú. Digo, yo sé Fue que uno de alguien me los lo dijo. primeros pensamientos, ese no temor, pero sí respeto a ese momento. Pero también, como decía ella, durante el año es verdad que te sueltas mucho, aprendes mucho, tienes muchas experiencias enriquecedoras y yo creo que el final de ese ejercicio, ¿no?, del cargo, pues lo disfrutas. Y llega el momento de la Plaza de Toros de despedirte y es la oportunidad de agradecer a todo Alicante ese año y de compartir un poquito eso que has sentido. Y yo creo que se disfruta mucho también. Habéis hablado de la familia, de la gente que vivía con vosotros, pero creo que en ese momento empieza la segunda familia, la de adopción, que es esa federación de fogueres. ¿Qué
que creo que, vamos, se convierte en personas indispensables con las que yo creo que llegáis a hacer una unión con muchos de ellos, una unión muy importante, ¿no?, para vosotras. Sí, y compartes más horas del día a veces que con tu propia familia. Es que es estar las 24 horas también pendientes de si tengo un acto, si no. Ellos, al menos en nuestro caso a lo mejor más pequeñas, siempre nos estaban acompañando, muy arropadas y yo les tengo aún mucho cariño. O sea, cada vez que les veo por la calle o algo siempre intento como saludarles porque tengo un muy buen recuerdo. En tu caso era Alba, Antón, era Sí. Alba y bueno, luego Sí, estaba Paloma. Alba, claro, Paloma, Josito, todos eran ellos. todo el grupo. Yo igual, yo al final se convirtieron en mi segunda familia. Para mí, por ejemplo, Pedro es como si fuera un tío. O sea, Carmen igual, cuando todos los miembros de la federación, el mismo presidente de la federación actual, David, Claro. compartí muchísimos actos con Raquel, personas que hoy en día están en la federación y me encanta verlos porque me transporta a esos momentos y se crea una unión muy importante. Además, yo siempre recuerdo, y es algo que me recuerda muchas veces mi madre, que en la federación había gente como muy joven y gente como un poco más mayor. Y yo al principio decía, ¿por qué Pedro me manda con la gente así como más mayor? Y luego se lo agradecí porque me trataban como una hija, como una nieta, me consentían. Luego yo simplemente les guiñaba un ojo y había como un código oculto. Y luego, o sea, luego le di las gracias de decir, gracias porque me has dejado la oportunidad de conocerlos a todos, ¿no? Que al final fue un presidente que me dejaba como conocer a cada uno de ellos y poder exprimir lo que cada uno me enseñaba, porque al final la figura de la Bella del Foc también está compuesta de trocitos de las personas con las que... y trocitos de belleas, porque al final somos la composición de lo que hemos visto, del ejemplo que hemos visto, de nuestra familia, de lo que somos y de lo que nos enseñan durante ese año, porque al final es como una pequeña vida en un año, ¿no? Empiezas siendo un bebé hasta que acabas el año ya siendo una persona madura que dices, ahora que tengo el cargo tan maduro, ahora me tengo que despedir, ¿no? Entonces... Ahora dejo de ser becaria, ahora que podría tener el ahora que ya soy la contrato. jefa de esto, me tengo que despedir. Entonces, yo creo que estamos compuestas de la imagen que nosotras creamos, nosotras mismas, y del ejemplo que tenemos, ¿no? Porque es muy bonito y yo creo que es un binomio perfecto de entre familia festera y familia. Se convierten un poco como en hermanos mayores, ¿no? Sí, al final, nosotras que somos más pequeñitas, yo en ese momento fue cuando de verdad fui consciente de todo el trabajo que llevaban detrás cada uno de ellos, todas las delegaciones, vicepresidentes, todo. Manolo, de verdad que tienen muchísimo trabajo y día a día están ahí en federación, haciendo cosas, todas las delegaciones, de verdad. Y al final, pues, sobre todo pues, con los que más compartes, que son los que están con las infantiles, nos hacían pasar como tantos buenos momentos, risas, bueno, luego después de algún acto nos quedábamos ahí a tomar un helado o alguna cosa, que son momentitos que al final pues como que nos unen mucho y ya pues cuando llega al final del cargo y te tienes que despedir, al final es como un poco, sobre todo la nostalgia de decir que esos momentos se van a quedar ahí, pero de verdad los que de verdad, o sea, hemos sentido se van a quedar siempre, siempre, siempre en el recuerdo. Claro, al Sobre todo final la echas de amistad. menos incluso esos pequeños momentos con ellos, con las damas, ¿no? Imagino que esos son los que más... La verdad es que se vuelven imprescindibles. Es un año pues, es que compartes muchísimo tiempo con ellos, tanto con Federación como con las damas. Yo siempre lo digo que tuve muchísima suerte con ambas personas porque es que creamos muchísima piña y es súper importante porque es un año muy intenso, que hay momentos preciosos y momentos que a lo mejor pues todo el mundo tiene unos días mejores Claro. que otros, ¿no? Y hay momentos un poco más duros o estás más cansada o incluso tienes un día Circunstancias triste. familiares, O que por pueden- supuesto. personales. Y son los que siempre te rescatan ahí un poco, ¿no? Y te suben esa energía para poder estar tú ahí y representar como se merece las hogueras. Y luego cuando pasas esos días de la nube, que decimos de la nube, de repente aparece un mes de junio, que eso tiene que ser ya, bueno, ¿cómo es esa semana de fogueres? ¿Cómo se vive? Bueno, semana o 10 días o 15 días o desde que cogí los coches. ¿Cómo se vive todo eso? O sea, ¿qué es lo que les espera a Adriana y a Valentina? Una semana frenética, es un no parar y tienen que estar descansadas para todo lo que se les viene. Yo recuerdo de estar el primer día
al final, claro, como no tienes tiempo para ver hogueras, por ejemplo, cosas así, de llegar a las 4 de la mañana a mi casa y yo decir, si va a ser así todos los días, o sea, yo no sé en qué momento voy a descansar, pero bueno, al final lo vives con tanta ilusión y tienes tantas ganas que da igual el cansancio que tengas, que vas a estar ahí a pie de cañón seguro. Se hace intenso, ¿no? Bueno, yo creo que desde aquí, Adriana y a todas las damas, complejos multivitamínicos ya desde... Y no es broma, o sea que en su día, yo no sé si tú me lo puedes corroborar, que te lo aconsejan, ¿no? Que empieces, pues que empieces a Sí, tomar... como una época de estudio, como una época de exámenes. Para claro, reforzar el sistema Yo inmune. me lo tomé muy en serio hasta que al final es verdad que me dio ahí un poco de bajón que dije, no puede ser esto, necesito esa energía, porque es verdad que lo vives con tantísima ilusión. Bueno, yo creo que nos sigue pasando, ¿no? En general los foguerers, la semana de hogueras Sí, es sí. como... Nos Yo- hacemos no sé de qué nos hierro, pasa, sí. sí. Que podemos estar sin dormir el tiempo que haga falta. Pero es verdad que es mucho Es que en tute y, circunstancias sí. normales yo creo que ninguna persona aguantaría ese ritmo de... Yo, por ejemplo, dormía una media de 2-3 horas. Y claro, el día 24... Yo, por ejemplo, no tomaba café, no tomaba nada. Yo me acuerdo que le dije a Pedro, mira, dame un café de esos, porque si no, yo el día 24 no lo termino. Pero luego, eso era en el hotel, luego salías, veías el coche oficial, veías a la gente en el mismo hotel, cómo le hacía una ilusión verte, que automáticamente era como una Claro. vitamina. O sea, yo me acuerdo llegar a Luceros y era... tal la energía que sentía, que es que me encantaba. Estaba deseando llegar por ese pasillo, encontrarme con cualquier persona y era increíble. Es que no sentías ni padecías. O sea, todo pasaba a un cuarto plano. No existía el cansancio, no existía el dolor de pies, no existía nada. O sea, es algo increíble, ¿no? También, claro, al final, las niñas... Eres más joven, claro, entonces tu cuerpo es diferente, pero yo creo que la ilusión, esa pastilla de ilusión, es que lo curaba absolutamente todo. Luego cuando llegaban a las 4 de la mañana y tú tenías que quitarte el traje y te ibas a dormir, ya era otra cosa, pero yo recuerdo... Después del día 25, pues no sé si dormí 12 o 13 horas seguidas, que me tocaba en la habitación como, estás bien, ¿no? No quería ni comer, solo quería dormir y hacer una cura de sueño de esos días, pero que tanto Adriana como Valentina seguramente cuando nos escuchen dirán, es que es verdad, es que estamos tan ilusionadas que no existe. Claro, es que cualquier foguerer, evidentemente dormimos muy poco esos días, pero bueno, al final al día siguiente pues vas con tu camiseta, con el pantalón, te pones las gafas de sol cuando quieres, te pegas una siesta aquí no sé qué, te tomas un no sé cuánto... vienes un poco más pero de margen. claro, al final vosotras en ese caso no, vosotras o sea, tenéis una imagen que cubrir y no tenéis esa libertad para, pues eso, para poder descansar a cierto momento, entonces tienes que ir muy mentalizada de lo que viene. Yo creo que por eso también es, por eso también es tan importante el compartir, pues es hacer buen equipo con la gente alrededor, con las damas. En mi caso, para mí es que fueron de verdad también imprescindibles el contagiarnos esa energía, porque cuando una flaqueaba un poco, pues ya estaba la otra para animarle. Y los días de hogueras, la verdad es que fueron intensos, pero eso, yo creo que entre unos y otros nos vamos apoyando y nos vamos levantando en los momentos un poco más flojillos. Sí, yo recuerdo, es que como no teníamos mucho tiempo para descansar, cuando teníamos una comida en algún raco, porque normal se suele ir a los racos a mediodía de las 7, después de eso, con el traje vestida, nos íbamos a casa de alguna que vivía pues cerquita del raco al que habíamos estado y nos quitábamos el traje, pero nada, el cancán, la falda y el corpiño, nos quedábamos todas con la mantilla y ya está. Descansábamos un poquito, que al final a veces ni siquiera descansábamos porque es que nos lo pasábamos también, que empezábamos a hablar, a jugar a nuestras cosas y a veces ni siquiera descansábamos, pero no sé, recuerdo muchísimo esos momentos que me los pasé genial con mis damas y también aparte cuando luego terminábamos los actos ya por la noche, una vez nos volvíamos a cambiar y todo, llegar a mi casa y decir a mi madre, pero ahora bajamos al raco un ratito, ¿no? Porque al final los actos de las infantiles no terminan tan tarde como algunos de las mayores y teníamos así como un par de horitas que yo decía a mi madre, venga, que quiero tirar petardos un rato, algún día no, pero sí que si podía aprovechar ese momento para estar un ratito con mi hoguera, que les echaba de menos. Claro, había que estirar lo máximo. Al final son niñas, quieren tirar petardos, quieren, claro, es súper curioso. ¿Qué acto le diríais? Porque imagino que, bueno,
todos tienen una intensidad y algo especial para vosotras, pero ¿qué acto aconsejaríais desde vuestra experiencia que dijerais, wow, ese saboréalo, pon el 360 activado, porque ese momento, o esos momentos, o ese día, o ese desfile, lo tienes que empapar, te tienes que empapar de él, desde vuestra experiencia? ¿Cuál creéis que es el que le aconsejaríais a ellas de decir, activa todos los sentidos que tengas porque ese te lo vas a guardar seguro? A mí me encantó el pregón. El pregón fue como el primer contacto en el que yo pude sentir ese clamor de la gente y subirme a este... Mira, se me ponen todavía los pelos de punta. Subirme a ese balcón y ver toda la plaza del ayuntamiento llena, eso fue para mí súper emotivo, fue como un chute de energía súper positivo y creo que... sí, porque la proclamación es como más solemne, ¿no? Es un acto en el que al final están las representantes de cada hoguera, pero sí que es verdad que el pregón es como más clamor popular, el foguerer va y ese momento, ahí yo fui consciente del cariño que te llega a prestar, a regalar el foguerer y ahí es como dije, wow, o sea, muy chulo. Yo coincido, yo soy muy fan del pregón, soy muy fan, lo reconozco. ¿Con cuál os quedaríais o cuál le diríais? Para mí todos, porque al final todos tienen su peso, pero si tuviera que elegir alguno, yo creo que diría la primera mascleta. El poder decir señor Pirotecnic, ¿no? Que es como una frase que siempre soñamos un poco en decirlo, es increíble ver a toda la gente, esas ganas que tienen por ya empezar hogueras, el ambiente que hay, es un sueño que lo ves como muy lejano y en ese momento dices, ostras, ya estoy aquí, ¿no? Hay que vivirlo al máximo. Ese es el que yo creo que les diría. Yo recuerdo muchísimo la ofrenda porque mi año fue, además el 90 aniversario, salieron todas las que habían sido bellezas del foco infantil y no sé, lo recuerdo como un momento muy especial de poder compartirlo pues, junto a mis damas, todas las personas que habían estado, mi hoguera que también pudo salir cerquita, bueno, la hoguera de la belleza del foco infantil sale justo delante y poder compartirlo con todas las personas especiales, el momento de entrar a la iglesia, poder entregar el ramo a la Virgen, todo. Es que al final se juntan todas las emociones en ese momento, están acabando las hogueras y yo me acuerdo que lo viví como un acto súper especial. ¿Y tú, Sofía? Yo recuerdo la entrada de bandas. No sé si... Hemos hecho ya pleno. Tenemos pregón, mascleta, entrada de bandas y ofrenda. Estaba haciendo ahí memoria, digo, es Muy que bien. la proclamación fue también un momento precioso, también de los primeros que compartes también y como ya se hace oficial el cargo y demás. La primera mascleta, a mí me estaba acordando del primer señor Pirotecnic, pero es que recuerdo la entrada de bandas, no sé si porque a lo mejor tenía más expectativas, pues eso, la ofrenda y tal, y la entrada de bandas estaba ahí un poquito más... Pero la recuerdo tan emocionante, tan emotiva del primer desfile, que yo, bueno, todo el recorrido llorando, emocionada de verdad, porque por un lado me sentía como espectadora de ver a mis damas delante y, no sé, ya ese orgullo y ese de verlas y cómo Alicante estaba ahí acompañándonos y luego es como es el primer recibimiento y el primer, después del pregón, es verdad, pero no sé, la recuerdo con mucha emoción. A mí la entrada de bandas también es un desfile que creo que la gente no lo valora lo suficiente. A mí también me emociona mucho porque es la primera, yo siempre lo digo, es la primera salida a la calle de todos. Sí. Es el día que salimos todos ahí y decimos aquí estamos, luego ya viene todo lo demás, pero ahí esa salida. Nos queda muy poquito tiempo y para cerrar simplemente me gustaría que le dierais un consejo y un deseo. ¿Qué consejo le daríais, en tu caso, a Adriana y qué deseo tendrías para ella? Yo a Adriana le diría que sienta mucho desde el corazón, que se lo tome como cuando eres una niña pequeña y absorbes todo de todo el mundo, que exprima cada momento, que sea ella misma, que no se deje influenciar, sino que ella sea dueña de su camino como Bellea y que lo viva intensamente. Al final son claves esas palabras, pero son las que funcionan para que tengas un año muy bonito. Por lo poco que la conozco, veo que es una mujer súper sonriente, muy festera, siempre está con una sonrisa y la energía que ella desprende me gusta mucho, así que sé que va a ser una gran Bella del Foco. Para nuestra niña infantil, nuestra Tanto Valentina. para la niña como para la adulta Bueno, sí. y para todas al final. Yo les diría que aprendan y que tengan ganas de aprender. Ya no solo lo que les viene ahora en hogueras, sino durante todo el año que van a tener.
tienen la oportunidad de... Seguro que tendrán muchas nociones de toda la fiesta, pero gracias a Federación y a mucha gente que está dentro del mundo de hogueras, van a tener la oportunidad de aprender tantas cosas, toda la cultura que tiene Alicante, tanto aquí como de fuera, que se tienen que quedar con eso y vivir también los pequeños momentos. ¿Andrea? Yo sobre todo que disfruten, porque es un año que es único y al final que se apoyen a sus damas, que son con las que van a vivir el año de forma más intensa, que eso que de verdad que es una experiencia que al final se te queda para siempre y que tienes que vivir todos los momentos que puedas, disfrutarlo y eso. ¿Y Sofía, qué le diríamos? Adriana, bueno, yo creo que si está ahí es porque ya lleva innato algo que... Sin duda. Que yo creo que todos los fogueres tenemos, que es que valorar el cargo de belleza del FOC, que eso conlleva exprimirlo al máximo y disfrutarlo. En cualquier momento y por un acto pequeño que le parezca, al final es disfrutarlo, exprimirlo al máximo y ser cercana a la gente que es con quien más lo va a disfrutar, con cualquier alicantino que es que ya tiene nuestra admiración. Pues sin duda yo creo que, bueno, aunque sea la opinión de ella, solo porque no nos cabía, yo hubiera puesto una grada y me hubiera traído aquí a muchísimas más, obviamente, pero bueno, solo cabían 4, en este caso no eran 7 las elegidas, eran 4. Pero bueno, imagino que el consejo de muchas de ellas sería seguramente el mismo. Para mí ha sido un placer compartir esta noche con vosotras. Me ha encantado veros, Nuria, tan cerquita, veros, Andrea, teneros aquí, conocer también la voz de esas niñas que pasaron por el cargo de belleza del foco infantil. Raquel, pues siempre es un placer. Seguirán pasando décadas, por suerte, seguirán pasando décadas, pero siempre será un placer escucharte y recordar. Lo mismo, Nuria. Yo me acuerdo siempre que cuando oí tu sobre, el primer nombre que me vino fue el de tu tío Roberto. Fue el primero que me vino a la cabeza, que dije yo, madre mía, la que se nos viene encima. Pero encantadísimo. Igualmente, de verdad. Aquí. Andrea, lo mismo. Un placer, que sigas creciendo en el mundo de la fiesta y por supuesto que tienes mucho que enseñarle a todas esas niñas que van viniendo detrás, así que muchas gracias por estar hoy aquí. Gracias a ti. Y Sofía, fue un placer entonces, lo sigue siendo ahora. Igualmente, lo sabes. Así que nada, seguiremos andando camino juntos. Encantada de compartir estos ratitos. Muchísimas gracias y nosotros, bueno, pues ya nos vamos. Adriana, Valentina, tomad nota porque saben lo que se dicen y seguro que os va a ser de mucha utilidad. Nos vemos la semana que viene, muchas gracias.